Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase, que es sistema nervioso. Les comento que este tema ya no forma parte de lo que viene siendo el primer parcial. Y del primer parcial, pues estoy a la espera de que me den fecha, pero sí les recomendaría que mejor fuera la siguiente semana, porque sistema nervioso sí se lleva 2 sesiones para que puedan entrar a la práctica el día viernes con el doctor Víctor Hugo Fuentes. Entonces sí me gustaría que recorrieran su primer parcial para la siguiente semana, si no hay problema, en un ratito que me digan que lo programe. Lo que sí es que sistema nervioso es del segundo parcial, ¿sí? Entonces esto no vendría ya en su primer examen que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema. Es un poquito complicado, pero también es muy interesante, ¿sí? Por ahí sabemos que el sistema nervioso es un sistema de control, ¿sí? Nos permite ahora sí que percibir muchas cosas tanto dentro del cuerpo como fuera de nuestro cuerpo, o sea, el entorno mismo, censar el entorno y dar una interpretación a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Que es sustancia gris en el cerebro, ¿sí? Pero les digo, vamos a ver sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión motora y la cuestión sensitiva, que son, digamos, las dos partes más importantes o las dos funciones más importantes del sistema nervioso, la cuestión sensitiva y la cuestión motora. Sí habrá otras cosas muy, muy interesantes de cosas que pasan en un hemisferio eh, exclusivamente, como la cuestión del aprendizaje de los lenguajes o el razonamiento matemático, pero nos vamos a meter más nosotros en la cuestión motora y un poquito también ver esa función sensitiva, ¿sí? De manera muy general, hay dos clasificaciones de sistema nervioso. Una es más funcional y otra es más anatómica o estructural. Aquí vamos a empezar a ver la clasificación estructural que nos dice que el sistema nervioso eh, se compone de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, veríamos que el sistema nervioso central, pues, lo forman los hemisferios cerebrales que aquí estamos viendo, parte del hemisferio cerebral, lo forma también algo que se llama tallo cerebral, más o menos llega hasta aquí el tallo cerebral que tiene el cerebelo también de manera posterior está el cerebelo, pero este es el tallo cerebral con sus tres porciones, que es mesencéfalo, puente y médula oblongada, ¿sí? Sus tres porciones de tallo cerebrales con el cerebelo, y se continúa con la médula espinal, ¿sí? Todo eso es sistema nervioso central, hemisferios cerebrales, tallo cerebral con cerebelo y la médula espinal. Eso es sistema nervioso central. ¿Qué es sistema nervioso periférico? Pues los nervios que están saliendo, o bueno, sí saliendo, digamos, del sistema nervioso central, todo lo que ya los nervios forman parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Aquí estamos viendo un nervio que se está comunicando con un músculo, ¿sí? Pero el nervio que contiene fibras nerviosas de las neuronas, ese nervio que es un conjunto de fibras nerviosas, pues es parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Ese nervio ya es parte del sistema nervioso periférico. Habrá fibras nerviosas que salen para una función motora o habrá fibras nerviosas que llegan a lo que es el sistema nervioso central desde la periferia, pero para una cuestión sensitiva, ¿sí? Encontramos también unas estructuras que se llaman ganglios neurales, ¿sí? Ganglios neurales, que son como unas capsulitas donde a veces hay comunicación entre neuronas, ¿sí? Donde hay comunicación entre neuronas. Eh, Estas estructuras se conocen como ganglios neurales y tanto los ganglios neurales como los nervios son parte ya del sistema nervioso periférico, ¿sí?
las fibras nerviosas que están en esos nervios van a salir del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico para dar alguna acción motora y van a venir del sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central para dar una cuestión sensitiva, ¿sí? Si podía, bueno, viendo aquí, concentrándonos en lo que viene siendo la médula espinal, un corte transversal, podríamos ver que hay dos porciones. Vean, la que pongo en A y la que pongo en B son dos porciones. La que pongo en A es como se ve como si fuera una mariposa de un color rojito más intenso. Parece mariposa, o en los libros lo manejan que la forma de H, ¿sí? Esa es la sustancia gris, esta parte que estoy yo más o menos señalando, esa parte es sustancia gris. La parte que está en B, la parte que está en B se le llama sustancia blanca, ¿sí? Sustancia blanca, aquí todo lo que estoy señalando, sustancia blanca. Entonces, sustancia gris en A, sustancia blanca en B. Microscópicamente, ¿cómo se vería? Miren, concentrémonos en esta parte, la parte donde dice A. Microscópicamente, lo más importante para la parte A, que es la sustancia gris, son estas células grandototas, que son las neuronas, ¿sí? Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay una muy bonita, que se ve su núcleo muy bonito, ¿sí? En la sustancia gris, la particularidad es que vamos a encontrar las neuronas, ¿sí? Y en sustancia blanca vamos a encontrar las fibras nerviosas que salen de esas neuronas, ¿sí? Las fibras nerviosas que salen de esas neuronas. ¿Qué otras cosas encontramos en sustancia gris? Hay otras células, si se fijan, hay otras células chiquitas que se ven así con un núcleo moradito. Esas células se conocen como neuroglía, ¿sí? Pero esas células no tienen mucha relación con las neuronas. Las neuronas son células excitables que a través de su fibra nerviosa van a pasar una señalización, ¿sí? Por como cambios eléctricos. Entonces, las neuronas son muy diferentes a estas células que se ven a manera de puntitos, que son las células de neuroglía. Aquí hay un entramado que se ve en rosita, de prolongaciones celulares, ¿sí? Prolongaciones celulares. Las neuronas van a tener unas dendritas que parecen como ramas de árboles, van a tener unas dendritas a través de las cuales reciben los impulsos eléctricos y después pasan hacia el cuerpo de la neurona para después darle salida por la fibra nerviosa, ¿sí? Bueno, entonces todo esto es sustancia gris, esto es sustancia blanca, ¿sí? Quiero resaltar, aquí se ve un puntito como negrito y una parte blanquita, ¿sí? Una parte blanquita. Este también es como un corte transversal de lo que viene siendo una fibra nerviosa de alguna neurona, donde está el axón en negrito y la vaina de mielina en blanco, ¿sí? En blanco es la vaina de mielina. Si quisiéramos imaginar como si fuera un cable, el cable es la parte, el cable sería como tendría como la parte metálica en negrito y el aislante, esos cables que tienen el forro negro, sería la parte blanca, ¿sí? Porque así es como funciona una fibra nerviosa. Está compuesta por el axón, que es la parte donde se dan los cambios eléctricos, es la parte negrita, y la vaina de mielina es un aislante a manera de lípidos que se ve de blanco aquí, ¿sí? Es como, es una fibra nerviosa en corte transversal, ¿sí? Como si estuvieran viendo un lápiz de color, no a lo largo, sino que lo estén viendo donde se ve la parte donde está el color y la parte donde está la madera, ¿sí? Aquí es el axón, lo de negro, la vaina de mielina es lo de blanco, ¿sí? Es un corte transversal de una fibra nerviosa compuesta por axón y vaina de mielina. Pero les digo, esos cambios eléctricos se dan a través del axón. La vaina de mielina va a hacer que
esa conducción de los impulsos eléctricos sea más eficiente, ¿sí? Pero vean que aquí está sustancia blanca, donde van a encontrar esas fibras nerviosas con su axón y vaina de mielina. Le están viendo en muchas estructuras. Miren, aquí están viendo exactamente lo mismo. Aquí están viendo exactamente lo mismo, ¿sí? Son fibras nerviosas en corte transversal. Aquí podríamos verlas en corte longitudinal, corriendo hacia lo largo. Pero es muy diferente ver lo que es la sustancia blanca con las fibras nerviosas y la sustancia gris con las neuronas, ¿sí? Entonces se ve muy, muy diferente y también un poquito macroscópicamente se ve también muy diferente. Pero bueno, nos quedamos ahorita con que el sistema nervioso, su clasificación anatómica o estructural, sistema nervioso central que se compone de los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral con el cerebelo y la médula espinal, ¿sí? Ese sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico, los nervios. Aquí estamos viendo un nervio, otro nervio, otro nervio. Y los ganglios neurales. Los ganglios neurales, estas estructuras que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, todo el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Aquí les quiero mostrar esta imagen. Por ahí nos dice que una parte dice sensorial y otra parte motora, ¿sí? Esto lo hacen para fines didácticos. No quiere decir que una parte de nuestro cerebro es sensitiva y la otra parte de nuestro cerebro es motora. No, de hecho ambas partes tienen cuestiones sensitivas y motoras, pero aquí para fines didácticos dijeron aquí, bueno, vamos a explicar todo lo sensitivo de esta parte, ¿sí? Entonces vamos a verlo, pero también hay sensitivo de esta parte, también hay motor de esta parte. Para fines didácticos lo vamos a separar, ¿sí? Vean que a diferencia en el cerebro, la corteza cerebral, esta parte que está en la orilla, es la sustancia gris, ¿sí? Es la corteza cerebral, contiene sustancia gris. Aquí está, digamos, la corteza cerebral es la que está en la orilla y tiene sustancia gris, ¿sí? Porque en la médula espinal, acuérdense que la sustancia gris estaba en el centro, en esa forma de H que veíamos ahí, ¿sí? Pero para el cerebro y cerebelo, la sustancia gris está aquí en la corteza cerebral. La sustancia blanca estaría en esta parte donde se ve blanco, de hecho, ¿sí? Aquí nos dice, imagínense que esta porción de la corteza cerebral, en esta porción muy específica, está todo lo relacionado con la sensibilidad de las vísceras, ¿sí? Aquí nos muestran unas vísceras del sistema digestivo. ¿Tienen sensibilidad nuestras vísceras? Sí. Algunos de ustedes han sentido con alguna infeccióncita gastrointestinal, han sentido dolorcitos, ¿sí? Entonces, sí hay también sensibilidad en las vísceras, pero ponen que esa sensibilidad es muy pequeñita, por ejemplo. Aquí ponen una lengua muy grandota y ponen una área más amplia de corteza cerebral relacionada con la sensibilidad de la lengua, ¿sí? La sensibilidad de la lengua al calor, a la temperatura, por ejemplo, al dolor también, la sensibilidad de la lengua con respecto a la temperatura, con respecto al dolor, pero sobre todo con respecto a una sensibilidad del sentido del gusto, ¿sí? Por eso ponen la lengua muy grande. Donde más tenemos sensibilidad muy amplia y que hasta lo ponen muy exagerado, todo lo que tiene que ver con labios y las arcadas dentarias y las encías, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esa sensibilidad asociado a la cavidad oral. Por eso ponen una área muy amplia de corteza cerebral dedicada a lo sensitivo de esta área, ¿sí? Ponen la mano muy amplia también porque hay, con respecto a todo lo que abarca la corteza cerebral, relacionada con la sensibilidad de la mano, porque hay mucha sensibilidad en la mano, también les digo de temperatura, de dolor, pero sobre todo de algo que se llama tacto fino, que nos permite discernir algún objeto, ¿sí? E interpretarlo hasta con los ojos cerrados, ese tacto fino, ¿sí? Esa sensibilidad, hay mucha sensibilidad en las yemas de nuestros dedos, ¿sí? Una sensibilidad muy, muy sofisticada. Y aquí estamos viendo todo lo demás, lo ponen más o menos en qué área de la corteza cerebral se están dando esas cuestiones sensitivas, ¿sí?
hasta incluyendo la sensibilidad en los genitales, ¿sí? La cuestión motora es algo muy similar, nos dice en qué parte de la corteza cerebral está dado todo esta cuestión motora que permite algún movimiento o incluso mantener la postura en alguna parte del cuerpo. Lo motor en la mano pues también es algo muy amplio en la corteza cerebral porque los movimientos de la mano son muy finos, ¿sí? Muy finos a tal grado de que se dice que somos los únicos animales capaces de hacer arte, ¿verdad? Todo lo que son las artesanías, pero todo tiene que ver con lo sofisticado de los movimientos de nuestra mano, ¿sí? Otras áreas de la corteza cerebral relacionada ya con más los movimientos, digamos, de los músculos de la expresión facial, por ejemplo, los movimientos de la lengua, al hablar, al estar ingiriendo algún alimento, que también hacemos movimientos con la lengua, algunas otras cuestiones motoras, ¿sí? Ahora, vean este mapa, entonces lo que se nos debe de quedar claro es que algunas de estas funciones sensitivas y motoras van a tener un lugar en la corteza cerebral muy, muy específico. ¿Qué es lo que pasa cuando tengamos, bueno, ojalá nunca, pero qué es lo que pasa cuando se llega a tener, para no ponerlo así como si fuéramos nosotros, qué es lo que pasa cuando se llega a tener un tumor cerebral o un traumatismo que pudiera estar afectando de manera muy específica alguna área de la corteza cerebral, seguramente tendríamos alguna cuestión sensitiva y motora afectada en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Por algún traumatismo que afectó esa corteza cerebral en ese lugar muy específico o algún tumor que está creciendo de manera muy específica en alguna parte de la corteza cerebral, ¿sí? Pero vean que hay cosas muy interesantes en cuestión de localización y la función que se lleva a cabo en esa parte de la corteza cerebral, que es sustancia gris, ¿sí? Bueno, la cuestión, la clasificación funcional, dejamos esa clasificación anatómica que nos dice que el sistema nervioso está clasificado en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico y nos vamos a una clasificación más funcional que nos dice que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, ¿sí? Este es importante para ustedes porque nos habla del sistema nervioso que se encarga, eh, donde las fibras nerviosas de las neuronas van hacia el músculo esquelético, músculo estriado esquelético, que es el músculo que se encarga de dar movimiento, ¿sí? El músculo que está asociado con los huesos. Entonces, ese es el que nos interesa. El sistema nervioso somático se encarga de la inervación o a dónde llegan esas fibras nerviosas de esas neuronas para inervar al músculo estriado esquelético, ¿sí? El músculo que tiene, que tiene que ver con el movimiento o la locomoción, ¿sí? Y dice que es de contracción voluntaria ese músculo, porque pues sí, nosotros decidimos cuándo mover los dedos, los brazos, y no sé, miembros superiores, miembros inferiores. Son movimientos voluntarios donde nosotros estamos dando esa instrucción de que sea el movimiento. Y tenemos otro sistema, dentro de la clasificación del sistema nervioso, pero ya en la clasificación funcional, sistema nervioso autónomo. Y en el sistema nervioso autónomo, son el movimiento, la inervación, o a dónde llegan esas fibras nerviosas de las neuronas, pero que van hacia otras estructuras como el corazón, como el músculo liso de las vísceras, ¿sí? Donde es contracción involuntaria. Es contracción involuntaria, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos voluntad, no podemos mandar sobre esos movimientos. Hagan de cuenta, por ejemplo, en los intestinos, cuando nosotros comemos, hay unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos, desde el estómago, todos los intestinos, para digerir, absorber, inclusive defecar, ¿sí? Hay movimientos que se están dando producto del músculo liso asociado a las vísceras, pero nosotros no tenemos
ningún control voluntario sobre esos músculos relacionados con las vísceras, ¿sí? Tampoco tenemos un control voluntario sobre el músculo asociado al corazón. No podemos decirle al corazón que lata más rápido o menos rápido, ¿sí? Esas pues, son cuestiones involuntarias. Entonces, el sistema nervioso autónomo dice proporciona inervación motora involuntaria al músculo liso asociado a las vísceras, también para inervación de las glándulas y también del corazón. Aquí va a haber dos divisiones, nos dice la división simpática y parasimpática, que ahorita la vamos a ver. Aquí las fibras nerviosas de las neuronas en estas dos divisiones, simpática y parasimpática, generalmente están inervando a los mismos órganos o a las mismas vísceras, pero con funciones opuestas, o le llaman funciones antagonistas. Por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo, hablamos del corazón, va a haber unas fibras nerviosas que le digan al corazón que lata más fuerte, que aumente la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, ¿sí? Pero cuando estamos dormiditos, también va a haber otras fibras nerviosas de otras neuronas que le dicen al corazón que lata, que esté latiendo más despacito, ¿sí? Que baje la frecuencia cardíaca, porque no necesitamos que esté bombeando tan frecuentemente sangre cuando estamos dormidos, ¿sí? Entonces, esas funciones antagonistas o opuestas se dan en la cuestión simpática o parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y aquí por ejemplo, concentrándonos en esa cuestión funcional, pero del sistema nervioso autónomo, que dijimos que se da la inervación eh, principalmente motora, involuntaria, y que tenemos nuestras dos partes, la división simpática y la división parasimpática, ¿sí? Eh, Nos dice que la división simpática se da cuando estamos en esta situación, una situación como de estrés o peligro, o incluso de estar haciendo ejercicio o estar en una competencia deportiva. Aquí nos dice fight or flight, que es como pelear o correr, ¿no? Pelear o correr. Y aquí ponen a una persona que lo está persiguiendo una serpiente. Aquí el sistema nervioso tiene que alertar al cuerpo para que emita esa respuesta de pelear o salir corriendo, ¿sí? En la división simpática se dan muchas cosas, por ejemplo, el aumento en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y es normal, vas a hacer un poquito de ejercicio o una situación de que tienes que correr por alguna situación de miedo, pues sí, se necesita que la frecuencia cardíaca se vea aumentada en la división simpática, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí nos dice la división parasimpática. Cuando estamos descansando, o aquí nos habla de la digestión, cuando comimos, que hasta dicen por ahí, ¿verdad?, que nos da el mal del puerco, realmente es por esto, actúa la división parasimpática, se baja la frecuencia cardíaca, esa sangre que está siendo bombeada va preferentemente hacia el sistema digestivo para que se haga la digestión, ¿sí? Entonces, pero se da en una situación donde acabamos de comer o estamos descansando, donde actúa la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entre otras cosas, generalmente yo relaciono nada más la frecuencia cardíaca, porque en la división simpática la frecuencia cardíaca está aumentada, en la división parasimpática la frecuencia cardíaca está disminuida, ¿sí? Aquí le llaman bradicardia y aquí le llaman taquicardia. Bueno, la célula del sistema nervioso por excelencia va a ser la neurona. Yo les digo, nada más vean este esquema, vean cómo es una neurona, son células muy bonitas, tiene estas arborizaciones, sus prolongaciones de membrana que se llaman dendritas. Por aquí van a recibir los impulsos eléctricos que vienen de la comunicación entre neuronas, ¿sí? Pero aquí están las dendritas, que son las que reciben el impulso eléctrico, un impulso nervioso que es un impulso eléctrico,
y ese impulso eléctrico va a viajar al cuerpo de la neurona y luego se va a transportar a lo largo de su axón. El axón que yo les había dicho que tiene un aislante que le llaman la vaina de mielina, un aislante que es la vaina de mielina, una envoltura de lípidos, y ese axón va a continuar con la conducción del impulso nervioso, que es un impulso eléctrico. Todo lo que es el axón es como si fuera un cable, ¿sí? Y la vaina de mielina, imaginemos que es un aislante, como si fuera el axón un cable de metal, como el que ven en el cableado, ¿sí? La vaina de mielina como si fuera ese aislante negrito, ¿sí? De plástico, ¿sí? Y esa conducción es, vamos a ver que es por esas fibras nerviosas que incluyen el axón y la vaina de mielina, que ya le decimos fibra nerviosa, es más eficiente cuando hay vaina de mielina, cuando está este aislante, que cuando no lo tiene, ¿sí? Porque también hay fibras nerviosas fibras nerviosas que le llaman amielínicas o sin mielina, y solamente contienen su axón, ¿sí? Pero la conducción del impulso eléctrico en una fibra nerviosa con vaina de mielina es más rápida, ¿sí? Aquí estamos viendo las neuronas de manera microscópicamente, sí, microscópicamente aquí estamos viendo que hay otra célula que le llaman células de neuroglía, en moradito, sus núcleos, pero vean que las neuronas son muy bonitas, aquí las estamos viendo, está su núcleo con su nucleolo, sí, aquí está, su retículo endoplásmico, perdón, su citoplasma está lleno de estas estructuras moraditas, que es retículo endoplásmico. Acuérdense que el retículo endoplásmico dijimos que servía para sintetizar proteínas, esas proteínas son los neurotransmisores en este caso, entonces tiene mucho retículo endoplásmico rugoso, todo esto que se ve de morado en el citoplasma, porque está fabricando muchos neurotransmisores las neuronas, pero ahí se ve como células muy grandotas, ¿sí? Y acuérdense que estas células solamente están en sustancia gris. Tenemos dos tipos de neuronas. Hay una neurona que es la neurona motora y hay una neurona que es la neurona sensitiva. Vean que las neuronas sensitivas tienen como dos bracitos. Su axón está como ramificado en dos, porque una parte es la que va a ir a recoger esa sensación, ya sea de gusto, tacto, temperatura, dolor. Una parte es la que va a recoger eso sensitivo, ese aspecto sensitivo, y la otra parte de su ramita va a llevar ese impulso eléctrico hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, pero tenemos las neuronas motoras y las neuronas sensitivas, ¿sí? Las motoras van a llevar la información hacia algún músculo, ¿sí? Para que se contraiga, para que se mueva. La sensitiva, alguna sensación que se perciba desde la periferia, lo van a llevar hasta el sistema nervioso central. Y aquí podemos ver, estamos viendo, por ejemplo, aquí dice el sentido del tacto. Aquí tenemos una neurona. Una parte va a recibir el impulso nervioso referente al tacto. La otra parte la va a llevar hacia el sistema nervioso central, sí, hacia alguna parte de la sustancia gris, donde ya se pueda comunicar con otras neuronas y esas neuronas que vayan llevando ese impulso eléctrico hacia la corteza cerebral y dar una respuesta a lo del sentido del tacto o una interpretación. Entonces aquí tenemos lo periférico, lo central. Aquí estamos viendo tacto en la piel, estamos viendo cómo hay una neurona que está captando esa sensibilidad y la está llevando hacia la sustancia gris, ¿sí? O hacia el sistema nervioso central, desde el sistema nervioso periférico. Aquí estamos viendo lo mismo, una neurona sensitiva, pero ahora para el sentido del gusto, cómo lleva el impulso nervioso, el impulso eléctrico, a comunicarse ya con otra neurona en sustancia gris, en sistema nervioso central, ¿sí? Desde la periferia, sistema nervioso periférico.
Aquí, en la cuestión motora, pongan un poquito de atención porque es algo un poquito más difícil. Acuérdense que la cuestión motora va a salir desde el sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. Aquí tenemos una neurona, pero que va a inervar al final músculo liso asociado a vísceras, ¿sí? Músculo liso asociado a vísceras. Aquí se necesitan dos neuronas y van a interactuar en un ganglio neural, esas estructuras que dijimos que están encapsuladas, es un ganglio neural, ¿sí? Aquí estamos viendo una neurona que le llaman presináptica, haciendo relevo de la información con una neurona que le llaman postsináptica. Y esa neurona postsináptica sí se va a ir a comunicar con el músculo liso asociado a las vísceras. Entonces aquí, para la cuestión motora de las vísceras, se necesita una neurona presináptica que haga relevo de la información en un ganglio neural con una neurona postsináptica, como aquí lo están viendo. Para el músculo estriado esquelético, ese músculo de contracción voluntaria, la neurona solita con su axón, no necesita de dar ese relevo de la información, solita llega su axón hacia el músculo estriado esquelético, ¿sí? Hacia el músculo de contracción voluntaria. Esa neurona llega con su fibra nerviosa o su axón, llega directamente al músculo esquelético, ¿sí? Pero es diferente cuando estemos hablando de músculo liso, donde sí va a haber la necesidad de una neurona presináptica y una neurona postsináptica haciendo relevo de la información en un ganglio motor visceral, sin un ganglio motor visceral. Pero vean cómo se está dando en la cuestión sensitiva desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central y la cuestión motora desde el sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico, ¿sí? Aquí estamos viendo la cuestión motora es directa de una neurona que está en sistema nervioso central, en sustancia gris, es directa cuando es músculo estriado esquelético. Aquí están poniendo un músculo asociado con una falange del dedo, ¿sí? Pero la cuestión es indirecta cuando estamos hablando de vísceras o como las glándulas, como el músculo liso asociado a otras vísceras, o lo que son los vasos sanguíneos, que también los vamos a considerar como vísceras, donde se necesita una neurona presináptica y después una neurona postsináptica haciendo relevo de la información en un ganglio motor visceral, ¿sí? Un ganglio motor visceral. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo, una cuestión sensitiva que va desde el sistema nervioso central hasta, desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central, una cuestión sensitiva, ¿sí? Una cuestión sensitiva, una cuestión motora para músculo estriado esquelético y una cuestión motora, pero para músculos asociados a vísceras, como el músculo liso asociado a las vísceras, como las glándulas, o como el músculo asociado al corazón, ¿sí? Acuérdense que esto es parte del sistema nervioso autónomo, y esto, sistema nervioso somático, de la clasificación funcional que vimos, que es un poquito difícil entender los conceptos, pero nada más hay que entender que estos músculo estriado esquelético es de contracción voluntaria, en cambio el músculo asociado a las vísceras es de contracción involuntaria, ¿sí? Y también hay músculo asociado a lo que viene siendo el músculo del miocardio, que es el músculo también contracción involuntaria, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo más o menos cómo se da esa conducción de los impulsos nerviosos o eléctricos. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, ya un estímulo reflejo de cuando reciben ustedes, están checando sus reflejos, cómo se capta eso sensitivo, es una cuestión sensitiva, se capta por una neurona, por una fibra, bueno, son fibras nerviosas de una neurona sensitiva. Lo sensitivo, ¿sí? Como un estímulo de dolor, llega hasta sustancia gris, y se da esa interpretación, y lo que se hace es
llevar esa fibra nerviosa de una neurona, que lo que va a hacer es que en el cuádriceps del femoral pues se dé la patadita, la extensión de la pierna, ¿sí? Pero primero es un estímulo sensitivo por una neurona sensitiva y después ya es un reflejo motor, ¿sí? Bueno, para que entendamos cómo se da la conducción del impulso eléctrico de manera así mm, sencilla, tendremos que imaginarnos una neurona comunicándose con otra neurona, ¿sí? O en algunas ocasiones una neurona comunicándose con una fibra muscular. Eh, en este caso, si nos vamos a lo que está pasando en esta partecita donde se dan esos cambios eléctricos o esa conducción del impulso eléctrico, vamos a ver que de la terminal nerviosa de una neurona se va a liberar los neurotransmisores. En este caso, un neurotransmisor muy importante para la comunicación entre las neuronas y el músculo es la acetilcolina. Sí, tal vez lo han escuchado, ese neurotransmisor, la acetilcolina, se libera, vean, se libera, y en las dendritas de esta otra neurona va a haber unos canales que reconocen específicamente la acetilcolina, ¿sí? Específicamente van a reconocer a la acetilcolina y esos canales son canales de sodio. Se van a abrir ya cuando hubo liberación del neurotransmisor y se unió a su canal de sodio, se abren esos canales de sodio y dejan pasar sodio con carga positiva. Y ahí es donde hay cambios eléctricos. Regularmente, hacia el interior, la carga es ligeramente negativa, ligeramente negativa. El que el neurotransmisor se una al canal de sodio, se abra y pase el sodio, va a invertir esa carga de negativo a positivo porque el sodio tiene carga positiva, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo estos canales de sodio, cómo pasa el sodio con carga positiva, pasa el sodio con carga positiva, donde se estaba en el sitio que le llaman sinapsis, donde se estaba comunicando la terminal nerviosa de una neurona con otra neurona en las dendritas, ¿sí? Se libera el neurotransmisor acetilcolina, se une a los canales de sodio, hace que se abran esos canales de sodio, pasa el sodio y ese sodio invierte la carga negativa a positiva. Y eso se puede checar el voltaje. Andaban, miren por aquí, de manera en reposo el músculo, digamos el músculo o esa comunicación entre neurona y neurona andaba hacia dentro de las células como en menos 70 milivoltios, y cuando hubo la liberación del neurotransmisor en la sinapsis y que se abrieron los canales de sodio, pasa el sodio con carga positiva y nos vamos a más 30 milivoltios, ¿sí? Más 30 milivoltios, obviamente eso es en cuestión de milisegundos y tiene que ser un cambio reversible, o si no el músculo se quedaría todo pasmado, ¿sí? Nada más es una contracción muscular y regresa lo que viene siendo al estado normal de voltaje, ¿sí? Pero vean que esos cambios eléctricos se va a propagar por todas las dendritas hacia el cuerpo neuronal y luego hacia el axón, y luego otra vez de donde está esa terminal nerviosa se libera el neurotransmisor, se abren los canales de sodio, el sodio pasa hacia la célula y se revierte el voltaje de menos 70 milivolts hacia más 30 milivolts más o menos. Entonces vean que todo lo que es el impulso nervioso es un impulso eléctrico que puede viajar de neurona a neurona en cuestión de milisegundos, o puede viajar de una neurona ya a lo que viene siendo una fibra muscular, que también son células excitables, ¿sí? Bueno, entonces es la cuestión de fisiología del sistema nervioso. Sí, traten de imaginar que estos impulsos nerviosos son impulsos eléctricos, porque de hecho lo que ustedes captan con el electrodo
es esos impulsos eléctricos que se generan cuando las fibras nerviosas llegan hacia el músculo, ¿sí? Ustedes obviamente lo captan con el electrodo y luego por ahí tienen un aparatito que lo amplifica, lo filtra y pueden mover ustedes ya una estructura o una prótesis desarticulada, ¿sí? Una prótesis que sea ajena al cuerpo, por decirlo así. Pero es por los cambios eléctricos que se están dando. Hablando del sistema nervioso central, ya habíamos comentado esto de la médula espinal. Vean por aquí la médula espinal, cómo está pasando por dentro de lo que es la columna vertebral. Si esta es una vértebra, toda esta es una vértebra, pero en el agujero vertebral está la médula espinal con su sustancia gris y sustancia blanca hacia la periferia, ¿sí? Sustancia gris y sustancia blanca. Hay algo muy importante que vamos a tener que distinguir, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí nos concentramos donde se ve la sustancia gris, y por aquí, donde dice DH, tanto aquí como acá, le llaman astas posteriores o dorsales, ¿sí? A estas astas, donde dice VH, le llaman astas anteriores o ventrales. Les voy a decir por qué. Porque lo dorsal o lo posterior se relaciona con lo sensitivo. Lo dorsal o posterior en sustancia gris se relaciona con lo sensitivo y lo ventral o lo anterior se relaciona con lo motor, ¿sí? Aquí está una parte que tiene que ver con lo motor y aquí está una parte que tiene que ver con lo sensitivo, en la sustancia gris de la médula espinal. Lo dorsal, D de dorsal, se le llama astas dorsales o posteriores, tiene que ver con lo sensitivo y lo ventral o anterior tiene que ver con lo motor. Y aquí más o menos nos lo maneja, ¿sí? Nos lo maneja. Aquí está la cuestión sensitiva y aquí está la cuestión motora, ¿sí? Hacia acá va a venir un estímulo sensitivo y de aquí va a salir un estímulo motor. Entonces, eso es importante, ¿sí? Bueno, para finalizar la clase, esto es súper importante para ustedes porque aquí se ve los nervios espinales. Sobre todo nos vamos a concentrar a los que tienen que ver con miembros superiores y miembros inferiores, la inervación hacia miembros inferiores o miembros superiores, ¿sí? Recordemos que los nervios espinales, pues acuérdense que los nervios son un conjunto de fibras nerviosas, así le llamamos a estos nervios, un conjunto de fibras nerviosas. Tenemos 31 pares de nervios espinales, aquí estamos viendo los 31 pares de nervios espinales, ¿sí? Y se van a dirigir hacia alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 8 pares 8 pares de nervios espinales en la región cervical, 12 pares de nervios espinales en la región torácica, 5 pares, estos que se ven en verde, 5 pares de nervios espinales en la región lumbar, 5 pares en la región coxígea, 5 pares en la región coxígea, perdón, en la región sacra, 5 pares en la región sacra y un par en la región coxígea, ¿sí? Entonces vean, 31 pares de nervios espinales, ¿sí? 31 pares de nervios espinales, 8 pares en la región cervical, 12 pares en la región torácica, 5 pares en la región lumbar, 5 pares en la región sacra y 1 coxígeo, ¿sí? Van a estar saliendo, aquí nos manejan las vértebras, más o menos estos cuadritos, van a estar saliendo por los agujeros intervertebrales esos nervios, ¿sí? De alguna parte de la médula espinal, esos nervios con información sensitiva y motora van a estar saliendo de alguna parte de los agujeros intervertebrales, ¿sí? Pero están saliendo de la médula espinal y salen hacia los agujeros intervertebrales. Entonces, 31 pares. Algo muy importante es saber que la médula espinal llega hasta aquí,
llega hasta aquí, hasta la vértebra, entre la vértebra L1 y L2, llega la médula espinal. La médula espinal llegó hasta aquí, entre la vértebra L1 y L2, ¿sí? Los nervios de la región, tanto lumbar como sacra, coxigio, discurren hacia abajo, y esta apariencia la conocen en anatomía como cauda equina o cola de caballo, a los nervios que están discurriendo por debajo de donde acabó la médula espinal, ¿sí? Entonces, estos nervios forman la cauda equina o la cola de caballo, ¿sí? La médula espinal llegó hacia la L1, L2, las vértebras L1, L2, pero los nervios de la región lumbar, sacra y coxis discurrieron por debajo, dando esta apariencia de cauda equina o cola de caballo, ¿sí? Pero vean, entonces tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de sacros y un par coxigio, ¿sí? Son muy importantes, ahorita los vamos a ver. Ahorita los vamos a ver. En algunos sitios es complicado la situación porque los nervios que están saliendo de manera independiente se unen unos con otros, haciendo muy complicada la situación de su estudio porque los nervios iban de manera independiente y luego se unen, se entremezclan y luego se vuelven a separar, ¿sí? Entonces vean aquí se forman lo que se llaman plexos, y los plexos son esos nervios que venían de manera independiente y luego se entremezclaron y luego vuelven a salir como de manera independiente, ¿sí? A eso se le llaman plexos, esa entremezcla de los nervios espinales que en algún momento estaban saliendo de manera independiente, luego se entremezclaron y luego volvieron a salir, pero esas fibras nerviosas ya están combinadas, ¿sí? Ya están combinadas esas fibras nerviosas, se hacen más complicada la situación motora y sensitiva, porque ya está entremezclada esa información. Tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro, ¿sí? Importante para ustedes es, por ejemplo, el plexo braquial, porque va a inervar todo lo que tiene que ver miembro superior, desde el hombro hasta los dedos de los miembros superiores. El plexo braquial, su trabajo es inervar miembros superiores, el plexo braquial, ¿sí? El plexo cervical, su trabajo se va a dedicar a cuello y parte de la cara, de la inervación sensitiva y motora, pero el plexo braquial, todo lo que tiene que ver con inervación sensitiva y motora, de lo que viene siendo miembros superiores, ¿sí? Casi todos los nervios de la región torácica salen libres, no se juntan, no forman plexos, y tienen que ver con la inervación de alguna parte por dentro o por fuera de lo que viene siendo la caja torácica, ¿sí? Eh, Vean este que es el plexo lumbar y el plexo sacro. Ahorita vamos a ver las funciones. Ya para acabar la clase, vean este esquema. Son una cuestión de un mapeo que hicieron los médicos. Fue un estudio en base a las lesiones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un accidente, digamos un accidente automovilístico, y algún nervio se te está apachurrando, algún nervio que está saliendo de la región izquierda o derecha de tu cuerpo, algún nervio espinal se está apachurrando? ¿Cómo se manifiesta la cuestión motora o sensitiva en alguna parte de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, con eso los médicos fueron haciendo un mapeo de las funciones de los nervios espinales de alguna parte de la médula espinal, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía que la mayoría de los nervios espinales de la región cervical, que son 8, la mayoría tiene que ver, una parte tiene que ver con lo que viene siendo la inervación de la parte de la cabeza baja y el cuello. Pero están los cervicales y el torácico 1, el nervio espinal torácico 1, desde el C5 al T1, que forman el plexo braquial y tiene que ver con la inervación, de los de los miembros superiores. Fíjense, por ejemplo, aquí dice C7,
¿Qué es lo que pasa si en algún accidente te estuviera lastimando, se estuviera lastimando, ya sea por un traumatismo o por un tumor, el nervio, nervio espinal de la región cervical C7? Por ahí podrías tener pérdida de movilidad en tus dedos o de sensibilidad en tus dedos, ¿sí? Aquí está C7, C8, C6, T1, C5, ¿sí? Desde el C5 desde el C5 hasta el T1 son nervios que forman parte del plexo braquial y tienen que ver con la inervación motora y sensitiva de alguna parte del miembro superior. Los del T2 al T12 son nervios que están yendo de manera libre a inervar alguna región, ya sea de aquí, de esta parte anterior o, o posterior, ¿sí? Posterior de la caja torácica, ¿sí? Vean también que los que forman parte del plexo lumbar están inervando los miembros inferiores de la región anterior, ¿sí? Y si pudiéramos ver los nervios espinales de la región sacra, están inervando a los miembros inferiores, pero en la parte posterior, ¿sí? Posterior, y en la parte también genital, ¿sí? Genital. Entonces, vean que son muy importantes este mapeo de todos esos nervios que están saliendo de alguna región de la médula espinal, porque van a hacer una función específica, motora o sensitiva en alguna región de nuestro cuerpo, más o menos del cuello hacia abajo de nuestro cuerpo. Y les digo, y si se llega a sufrir algún accidente que afecte, digamos, la médula espinal a nivel muy alto, pues incluso se va a producir una cuestión de cuadraplegia, ¿sí? De la pérdida de movimiento desde miembros superiores e inferiores, ¿sí? Pero si por algún motivo llegaras a tener algún traumatismo o un tumor que estuviera solamente afectando aquí o aquí o digamos aquí, tendríamos que irnos a ese mapeo para saber cuál es la función tanto sensitiva y motora que va a ser afectada, ¿sí? Y eso les digo, toda esta cuestión de mapeo de los nervios espinales tiene que ver ya con cuestiones de lesiones que han sido identificadas y han puesto, bueno, pues se lastimó el nervio espinal T1, T1, y ese nervio espinal se manifestaba con una pérdida funcional de la cuestión sensitiva y motora, más o menos a esta altura del antebrazo, ¿sí? Pues ya relacionas un accidente que está pasando en el nervio espinal que está saliendo por aquí, que es el T1, con algún tipo de lesión, ¿sí? Nos quedamos con esto, chicos. Eh, sistema, sistema nervioso es un tema muy difícil, pero realmente es el sistema de control que nos habla acerca de cómo el sistema nervioso se comunica con el músculo para que haya contracción muscular o relajación muscular y cómo ese músculo se comunica con el hueso. O sea, es lo importante para saber cómo se da el movimiento de alguna estructura de nuestro cuerpo. Son cosas muy complejas, sí son cosas muy complejas, y por eso les pasé ya la presentación del sistema nervioso con audio descriptivo, ¿sí? Del año pasado que sus compañeros se nos cortaron las clases, la tercera semana por la cuestión de la pandemia, el año pasado se cortaron las clases más o menos en marzo, tercera semana de marzo. Tuve que grabar las presentaciones, les comparto de la de sistema nervioso con audio descriptivo para que además de la clase se puedan ayudar un poquito más. Por ahorita, pues, no, bueno, se hace falta darle una repasadita porque van a ver con Víctor el viernes la clase, ¿sí? Pero bueno, entonces ya está en la nube la presentación del sistema, la primera parte de la presentación del sistema nervioso con audio descriptivo. Les digo, sí es un tema muy complicadito, pero sí es un tema muy importante para los fines del curso, ¿sí? Entonces, bueno, ya no los atormento más, es lunes.
Si pueden darle una repasadita con esa de audio descriptivo, se tardarían 30 minutos más o menos, pero les va a servir mucho, ¿sí? Para que refuercen lo que se vio hoy. Y de mi parte, pues sería todo, chicos. Nos estamos viendo el miércoles a las 8:30. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Que esté bien. Hasta luego a ustedes, chicos. Que estén muy bien también.